pido, Señor, que seas tú guiando cada una de las cosas que vamos a estar hablando en la tarde de hoy. Padre, que sea tu Espíritu Santo no solamente hablando, sino también abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, para poder escuchar tu voz, poder verte a ti, Padre, aún más de lo que ya ves. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida y lo que se va a seguir haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Bueno, quisiera comenzar, quiero de repente desarrollar un poco el pensamiento acerca de la palabra conocimiento, ¿no? Desde el pensamiento de Dios. Y hay un pasaje que es como ícono en cuanto a eso. Y si quieren tomar nota, Oseas 4:6 es una de las máximas que alude pues al conocer a Dios. Oseas 4:6 dice textualmente, se me fue el pasaje. No, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Sí, Mm, sí, sí conocen bien ese texto, ¿ah? Lo han leído sí, en otras oportunidades. Ok, sí. mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Quizás de manera introductoria, vamos a hablar un poco de Israel, ¿no? Y el pueblo, los judíos, los hebreos, ellos duraron cautivos en Egipto 430 años allí, ¿no? En 430 años, los hebreos perdieron su cultura de adoración. De hecho, ellos siempre estuvieron cautivos, siempre estuvieron cautivos. Pero ellos quedaron improntados, en los 430 años quedaron improntados culturalmente y mentalmente en el pensamiento de esclavitud. De tal manera que cuando ellos salen de Egipto, por la palabra que Dios le da al caudillo Moisés, ellos salen físicamente de Egipto, pero espiritualmente y mentalmente quedaron improntados en la cultura de Egipto. De tal manera que ellos nunca vieron a Dios, los hebreos nunca vieron a Dios desde la óptica o desde la plataforma de la palabra que se le había revelado. Los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Los llevaré a la tierra prometida. Ellos nunca vieron eso y al contrario, siempre vieron a Dios desde la óptica del pensamiento de esclavitud. ¿Ok? De tal manera que cuando ellos salen de Egipto, con todos los eventos que ya conocemos, que no lo vamos a hablar hoy, simplemente lo estoy usando como una forma introductoria, desde que ellos salieron con Moisés desde Egipto al pie del monte Sinaí, ellos recorrieron 3 meses. Luego de 3 meses, en el pie del monte Sinaí, Moisés subió a la montaña a recibir el decálogo o las leyes o los 10 mandamientos. Y bueno, ya conocemos la historia, ellos se desenfrenaron y todo, elaboraron un becerro de oro y todo lo demás. De tal manera que cuando Moisés baja, que ya conocemos todos los eventos, dice el Deuteronomio en el capítulo 1 que desde el pie del monte Sinaí a la frontera de Cades Barnea, frontera con la tierra de Canaán, habían 11 días de camino, 11 días de camino. Y la historia bíblica nos cuenta que 11 jornadas de camino se convirtieron en 40 años dando vueltas en círculos. ¿Ok? 11 días de camino se convirtieron en 40 años dando vueltas sin sentido. Ellos caminaban, pero no avanzaban. Y eso era producto de que ellos nunca vieron a Dios desde la óptica o desde la plataforma de lo que Dios había hablado, de lo que Dios había proclamado por sus labios, sino que siempre se vieron desde la óptica de la esclavitud y estando en el desierto adoptaron el pensamiento desértico. Y el pensamiento desértico tiene que ver mucho con la queja, la murmuración, la renegación, la incredulidad, la falta de fe y esa cantidad de cosas que ellos dice la Biblia, que expresaron. Eso les permitió de manera negativa vivir apresado y cautivo en pensamientos o fortalezas mentales
que no le impidieron avanzar a su destino profético, ¿no? Entonces, sencillamente podemos resumir que Israel nunca conoció a Dios, ¿ok? Hago esta introducción porque Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. De allí la palabra conocimiento es interesante. La palabra conocimiento en el libro de Osea no tiene que ver con la intelectualidad, ni la parte teológica, ni el concepto académico. No está hablando de un conocimiento, está hablando de conocer. La palabra conocer para Dios tiene que ver con una relación íntima. La palabra conocer para Dios tiene que ver con que nosotros como hijos e hijas podamos conocer los atributos, el carácter, la naturaleza, la identidad, la esencia de nuestro Dios. De hecho, lo que nos va a permitir a nosotros caminar en victoria y lo que nos va a permitir caminar en un pensamiento de conquista diario por encima de las adversidades es cuando conocemos realmente a Dios en su carácter, ¿no? Entonces, podemos parafrasear este pasaje bíblico de Oseas capítulo 4:6, diciendo, mi pueblo perece porque nunca me conoció. Mi pueblo perece porque nunca tuvo intimidad conmigo. Mi pueblo nunca conoció mi carácter. Mi pueblo nunca conoció mi esencia como el Dios de ellos. Y por causa de ese desconocimiento, pues realmente ellos perecieron. De tal manera que, no sé si yo lo dije en una de las clases anteriores, recuérdeme, pero me gustaría repetirlo. Cuando hablamos de conocimiento, desde el concepto gramatical, la palabra conocimiento tiene tres acepciones bien importantes. Y no sé si lo dije en una clase, pero la primera sección de conocimiento es la noxi, ¿no? Lo que conocemos comúnmente. Yo conozco comer, beber agua, caminar, interrelacionarme con otras personas. Ese es la noxi, que alude a conocimiento común. La segunda acepción para conocimiento es la palabra epinoxis, que se refiere a un conocimiento más elevado, a un conocimiento académico, es decir, ya no es conocimiento común, sino tiene que ver con un conocimiento intelectual o teológico en el caso del tema que estamos hablando. Pero la palabra prosnoxi es bien interesante porque la palabra prosnoxi es conocer a alguien por experiencia. Nadie me lo contó, no lo aprendí teológicamente, no lo aprendí académicamente. Yo tengo la experiencia de conocer a Dios. De hecho, me encanta una de las palabras para el concepto de adoración. La palabra adoración en el griego tiene muchas palabras familiares, pero la palabra adoración en una de ellas es la palabra proskuneo, y significa adorar a Dios porque lo estoy tocando. Yo levanto mis manos, yo abro mis labios y adoro a Dios porque siento que Dios está aquí. Tengo una experiencia con Él, tengo una relación íntima, personal y significativa con Dios. Entonces la palabra prosnoxi representa o connota el hecho de conocer a Dios por experiencia. Israel nunca conoció a Dios por experiencia, nunca jamás. ¿Ok? Si puedo resaltar quizás otra ilustración en los tiempos de Jesús, no sé si recuerdan el pasaje donde Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino y estaba la gente dándole vitores y diciéndole bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan eso? Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús entra en un pollino y Jesús pasa por frente del templo de la época, el templo que había construido Herodes y se lo había donado a los judíos o a la cúpula religiosa de la época. Y ellos sacrificios a Jehová de los ejércitos, a Jehová Dios del antiguo pacto, y cuando escucharon el alboroto que había afuera un hombre montado en un pollino, ellos decían, ¿quién es ese que está pervirtiendo al pueblo y que está provocando un desorden público allá afuera? Ellos no podían entender que el mismo Jehová Dios de los ejércitos del antiguo pacto,
que ellos quemaban incienso y quemaban sacrificio, era el mismo Dios que en el cuerpo de Jesús venía montado en un pollino. Es decir, los judíos de la época de Jesús nunca conocieron la visitación del Hijo del Hombre. Ellos nunca conocieron la visitación del Señor, por eso lo confrontaron, por eso le hacían preguntas capciosas. Y Cristo también, entendiendo que no lo conocían, Cristo también los confrontaba duramente. Escribas y fariseos hipócritas que recorren mar y cielo para ser un prosélito, y una vez que lo consiguen lo hacen doblemente condenados al infierno. Escribas y fariseos hipócritas que son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero con la carroña por dentro. Es decir, había una confrontación sencillamente porque ellos, la cúpula religiosa de la época, no conocían a Dios por experiencia. Si hubiesen conocido a Dios, no lo habían crucificado. No sé si estamos bien hasta allí, entendiendo lo que es la palabra conocimiento desde la concepción del pensamiento de Dios, ¿ok? Dios Sí, nunca pretendió, y yo, ojo, vuelvo y repito siempre, no estoy descalificando que nos formemos teológicamente, que estudiemos la palabra, que estudiemos algunas herramientas que son importantes para el desarrollo de nuestro conocimiento académico, como la hermenéutica, la homilética, la exégesis. No, no estoy en contra de eso, pero sí se puede dar el caso de que podemos ser muy expertos en los conceptos hermenéuticos y no conocer verdaderamente a nuestro Dios. ¿Están de acuerdo conmigo con eso? sí, De Estamos de acuerdo, acuerdo. tío. Ok, gracias. Bienvenida Yuri, creo que se conectó. bueno, tío, partiendo de ese punto, ya que nos diste libre para comentar, creo que la adoración es un tema súper importante que analizar. Me gustaría entender un poco más. O sea, yo Nice. creo que poco a poco he ido explorando esta parte, pero como la parte de la adoración, obviamente sabemos que hay muchos diferentes tipos de adoración, ¿no? Lo que tú dijiste de tocar a Dios, de tener una experiencia. Está la parte de pues sensorial, la que yo siento, tengo una experiencia con el Espíritu Santo, eh, como para conocer a Dios, ¿no? Pero en la parte de la adoración, ¿cómo podemos intencionar, o vamos a ver así, cuál sería la importancia de la adoración o de crear, y adoración más, o sea, es que estoy confundida ya. No te O preocupes, sea, María. en un ámbito, vamos a ponerlo corporativo de iglesia, ok, vamos a verlo de esa manera. ¿Cuál sería la importancia de traer la parte de adoración y la vamos a poner como parte sensorial? O sea, porque yo sé que puede ser adorar con tu obediencia, también eso es la adoración, pero ahora estamos hablando de la adoración como cantar, tener esas experiencias más extrasensoriales o emocionales, pues. ¿Cuál sería la importancia de traer eso a una reunión o en tu privacidad, no sé, o qué fundamento bíblico hay de eso? Quisiera saber. Sí, hay dos palabras, una en el hebreo y una en el griego, para representar la palabra gloria, ¿no? Y la palabra gloria en el hebreo es la palabra kabod, que significa literalmente el peso de Dios en su magnificencia, el peso de Dios en su plenitud. Y la palabra paralela en el griego es la palabra doxa, que significa literalmente casi lo mismo, el peso de Dios en un lugar. Cuando estamos hablando desde el concepto corporativo, cuando adoramos a Dios como congregación, eh, de hecho, en toda la Biblia, Dios hace un énfasis bien notable en los ambientes de adoración, ¿ok? Y siempre yo tengo una máxima o una premisa que la aplico a mi vida cada vez que voy a predicar. De hecho, aquí en Estados Unidos me ha costado mucho poder direccionar una palabra, porque vengo de una iglesia donde antes de yo predicar se creaba un ambiente, se creaba un clima y se creaba una atmósfera de adoración, ¿ok? Si queremos recibir una palabra,
si queremos recibir una adoración a nivel corporativo, necesitamos primeramente invertir en adoración, ¿ok? En adoración hace que se manifieste o se exprese de manera manifiesta el peso de Dios en un lugar, ¿ok? Y son las atmósferas de adoración, son el clima de adoración, es el ambiente de adoración la que prepara el corazón de las personas para poder implantar la semilla de vida que se va a transferir en ese momento determinado. Creo que los ambientes de adoración o la creación creo que Liz escribió algo por allí, crear las atmósferas de adoración es de suma importancia, de suma importancia, porque son ámbitos. La adoración es un ámbito, es un lugar espiritual, es una dimensión del espíritu donde se nos prepara nuestro espíritu para poder recibir lo que Dios quiere que recibamos para un momento quizás determinado. Y eso no lo hace cualquiera. Siento bien. No, preciso. Ajá, la tía que me explique cómo hacer. Esto no lo hace cualquiera. Eso lo hace un hombre y una mujer de fe. De tangiblemente, de creer del cielo a la tierra. Eso no es cualquiera ahí, que bueno, no. Eso es una mujer, un hombre que cree en lo que está haciendo, en su adoración genuina, en fe. Y se aplica ahí, Anaís, la palabra proscuneo. Adorar a Dios, crear el ambiente de adoración, porque conozco a Dios, porque sé que Dios está aquí, porque lo conozco por sé experiencia. quién es, y yo sé mi identidad. Claro, exactamente. Entonces es parte de nuestra naturaleza, Yo sé quién, porque por eso te digo, todo, dice la palabra, que todos somos adoradores, todos. Pero Dios preparó hombres y mujeres exclusivos, salmistas, para eso. Entonces creo que... ¿Cómo hago si yo no sé cantar? Bueno, pero estamos hablando de un desarrollo de un oficio espiritual. Es decir, la palabra adoración en términos genéricos no significa solamente cantar. La palabra adoración es una vida de obediencia, es una vida agradable delante de Dios. Ahora, así como hay profetas de oficio, hay apóstoles de oficio, hay gente de oración de oficio, hay gente que adora como oficio. Y entra allí la parte de la idoneidad, que es el espíritu enseñable, recibir las herramientas, la capacitación, formarse en función para un oficio espiritual determinado. Tío, voy a necesitar, a los tíos voy a necesitar que hagamos un especial de adoración, porque la adoración de hecho no se trata solo de cantar. Perdón que interrumpí, pero es que este teléfono no me quiere dar la opción de hablar y ya tuve que meterme así. Qué horror, qué pena. Tengo una pregunta. Por favor. Aló, Sí, ¿alguien me sí, escucha? claro que te escuchamos. Ay, gracias. ¿Qué es lo que usted ha considerado? Porque no entendí esa parte. A mí me ha costado, desde que estoy aquí en Estados Unidos, encontrar ese primer ambiente que se forma para crear la atmósfera. Si pudieras profundizar en eso, me gustaría saber. Y disculpen que interrumpí, ni siquiera me mostré alzando la mano, qué pena. Bueno, no entendí muy bien la pregunta realmente. No sé si alguien puede ayudar. Es que comentó al principio, desde que estoy en Estados Unidos se me ha hecho difícil encontrar como ese preámbulo que se hace para entrar en una atmósfera de adoración. Entonces yo tampoco entendí esa parte. ¿Qué es lo que realmente se ha hecho difícil? ¿El lugar donde está o la forma en la que comúnmente se maneja en el momento de anticipar ese tiempo de alabanza y adoración? Ok. En primer lugar, estamos hablando de un ambiente corporativo. No estamos hablando de adoración como modelo de vida, Exacto, sino es corporativo. como un lugar, una actividad corporativa o congregacional. ¿Ok? Yo particularmente, en mi experiencia, antes de, como predicador que soy y hombre de Dios que ministro la palabra, para mí es muy importante los ambientes o las atmósferas que se tienen que crear antes de poder direccionar una palabra. ¿Ok?
Y por supuesto, no se trata de tecnicismo ni profesionalismo, aunque es importante estos aspectos, pero se trata más bien, como decía la tía Anaís, de hombres y mujeres consagrados en una gracia, formados en una gracia, para poder desarrollar una atmósfera de adoración o de alabanza al Señor. De tal manera que cuando el predicador pueda pasar a la plataforma, ya existe el cabot, existe el doxa de Dios, el peso de Dios esté posicionado en un ambiente. De hecho, yo estoy manejando inclusive la selección de manera muy sabia de canciones que se ministran, porque hay canciones que aluden más a mi necesidad humana que a la exaltación del Dios que adoramos. Entonces, no es posible que en un evento corporativo, en una sala de reunión congregacional, donde estamos exaltando a Dios, yo voy a estar cantando canciones que más bien exaltan mi necesidad y no exaltan la identidad o la naturaleza de Dios. Entonces, es muy importante porque prepara el corazón, nos conecta emocionalmente, prepara el corazón, prepara nuestro espíritu para que la gente que está allí pueda recibir la palabra implantada. Por supuesto que también no todo depende de los que están en la plataforma, también depende de cada persona. Cada persona debe contener una demanda. Es decir, si yo voy a un culto, yo debo ir con un concepto de demanda para poder recibir del Espíritu Santo de Dios. Si no hay demanda, entonces quizás no voy a recibir nada, no porque Dios no tenga el poder, sino que mi condición humana o mi condición carnal no está alineada al Espíritu para poder recibir de lo que Dios tiene para mí ese día. ¿Ok? Entonces, no se trata muchas veces de solamente apuntar a la plataforma a los adoradores, sino también cómo está mi espíritu, cómo está mi disposición a recibir, cómo está mi carácter en ese momento para poder, mi sensibilidad espiritual para recibir de parte de Dios. Por eso los ambientes son de rompimiento, los ambientes de adoración son de rompimiento y son vitales antes de poder direccionar una palabra. Ok, yo quería aportar algo también, que todos, vamos a hablar a nivel congregacional, no todos tienen un nivel de fe, incluso hay personas cristianas incrédulas, vamos a hablarlo de esta manera, incrédulas. No hay un nivel de fe, de esa certeza. Cuando la mujer del flujo de sangre que se le acercó a Jesús, y había gente tocando a Jesús, había mucho, la muchedumbre estaba tocando a Jesús, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque ha salido virtud y poder de mí, ¿verdad? Vemos ahí dos algo totalmente diferente. Eso es lo que tenemos que hacer cuando somos adoradores, es tocar a Dios, es tocarlo, es saber que Él está allí, porque dice su palabra, ahí donde Él dijo, ha salido poder, ha salido virtud de mí. Y el Hijo de Dios, que tenemos esa identidad, sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, sabemos que tenemos un Padre, sabemos que Él está allí, sabemos que debemos de bajar del cielo a la tierra, y es la atmósfera que hacemos en adoración, en alabanza, porque no todos vamos a decir, hay una parte, vamos a hablarlo, es como una torta, va a haber una porción de un cuarto que son incrédulos, que solamente Dios conoce el corazón del hombre, pero es esa parte, pues. Pero Dios se mueve con el hombre y la mujer que realmente quiere palparlo, quiere conocerlo, quiere sentirlo, ese nivel de fe, es la fe. Es creer que Él está allí, es creer que Él está sanando, que Él está haciendo. Ese nivel tenemos que llegar nosotros como hijos. Ok. Creo que no debemos confundir son dos cosas importantes, que es buena relación. Una cosa es mi vida de adoración como estilo, como modelo de vida diario, que connota 100% mi obediencia a Dios, mi vida de santidad, mi vida de pureza. Esa es adoración vivencial, tiene que ver con la santificación diaria. Y otra cosa son los ambientes corporativos de nuestras congregaciones. Y eso va a depender también de cada cultura de iglesia. Cada iglesia es una cultura, cada iglesia es una visión, cada ministerio es un diseño, son valores, son perfiles determinados, y uno tiene que respetar todo eso. Pero estamos hablando desde la adoración, desde mi óptica,
de entendimiento, para mí es muy importante crear primero las atmósferas de adoración para que la palabra direccionada pueda tener buena tierra y pueda ser sembrada en los corazones de las personas. ¿Ok? Me Adoración, encantó. adoración es obediencia. Ok, ¿está bien, Yuri? Está excelente la intervención de los dos tíos, me encantó todo. Gracias. Bueno, seguimos adelante. Entonces, fíjense bien, si no hay más preguntas de adoración, que quiero, porque adoración es conocer a Dios. O sea, estamos en el hilo, estamos en sintonía. ¿Ok? Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, no conoce mi carácter, no conoce mi sustancia de Dios. El que conoce a su Dios está quieto. El que conoce a su Dios sabe y entiende que Dios va a proveer. Y es interesante lo que estamos hablando, porque muchos cristianos evangélicos, y me perdonan que me meta con los evangélicos, ¿no? Muchos cristianos evangélicos solamente supeditan a Dios desde el punto de vista de su propia necesidad. Por ejemplo, si estoy enfermo, entonces aludimos al Dios Jehová Rafa. Jehová es mi sanador. Si tengo un problema económico, necesito provisión, entonces mi interés es conocer al Dios Jehová Jireh, el Dios que provee. Si estoy en un asunto de tensión, de conflicto emocional, necesito conocer al Jehová Shalom, Dios es mi paz. Y creo que es importante conocerlo en los diferentes caracteres a Dios, ¿ok? Pero a Dios se le conoce como persona. A Dios se le conoce en intimidad, a Dios se le conoce en una relación significativa, en una relación personal, ¿ok? Y esto implica que cuando estoy pasando por ciertos eventos de vida, yo pueda aludir a un carácter de Dios específico que yo necesite para ese momento en particular. Pero conozco a mi Dios, ¿ok? Conozco a mi Dios. En Filipenses, hoy monté un video en Filipenses 4, donde dice, por todo y en todo estoy enseñado. Sé vivir abundantemente, pero sé vivir también en escasez. El apóstol Pablo decía, no importa mi circunstancia de vida, no importa mi condición natural, no importa qué realidad yo esté experimentando, cualquiera sea mi situación, yo conozco a mi Dios. Y eso realmente implica la palabra adoración como forma de vida. ¿Ok? Hay un pasaje que quiero compartir acerca de conocer a Jesús. No sé si recuerdan el pasaje en Mateo 16, versículo 13 en adelante. ¿Ok? Voy a estar leyendo y si usted tiene una pregunta, usted levanta su mano y, bueno, vamos a tratar de darle respuesta desde la óptica de nuestro entendimiento también, ¿no? No pretendemos ser la respuesta absoluta de todas las cosas, sino más bien planteamos pensamientos para que en el proceso de día cada uno de nosotros pueda seguir construyendo, ¿no? Versículo 13, Mateo 16, versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús, que estaba acostumbrado a caminar las calles con cientos de personas, caminaba con las prostitutas, con los publicanos, con los pecadores, con los defectuosos, estaba con el pueblo constantemente haciendo milagros, haciendo portentos, haciendo maravillas. En un momento determinado, Jesús, de manera retórica, se para en el camino, se voltea a sus discípulos y les dice a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. ¿Ok? Entendiendo esto que las respuestas de los discípulos eran lo que concebía la gente de la calle de lo que representaba Jesús. Si nosotros hacemos una contextualización de este pasaje al tiempo de hoy, por ejemplo, yo en estos días le decía a la congregación de acá de Buenas Nuevas que si usted le pregunta, no me gusta hacer la comparación, pero la voy a hacer, le pregunta a un revolucionario chavista en Venezuela quién es Jesús, y ese político revolucionario chavista va a decir, Jesús es el máximo exponente
del comunismo. Jesús es el máximo revolucionario del socialismo, ¿ok? Porque esa persona está hablando y está interpretando a Jesús desde la óptica de sus ideologías, ¿ok? Y si usted le pregunta, por ejemplo, ¿saben lo que es un hippie aquí en Estados Unidos? ¿Ok? Usted le pregunta a un hippie quién es Jesús y el hippie le va a decir Jesús es amor y paz, ¿ok? Y le va a sacar un tabaquito por allí escondido para usted contener más paz de la que necesita, pues. De tal manera que todas las personas tienen, la gente que el mundo, el sistema social, la sociedad de antivalores en la cual vivimos, cada subcultura, cada cultura tiene una interpretación acerca de quién es Jesús. Y está bien por la gente del mundo, está bien por la gente del sistema que no conoce a Jesús, ¿ok? Si usted le pregunta a un humanista quién es Jesús, el humanista le va a decir Jesús es el universo. Todo está centrado en el universo. Yo soy Dios, Dios soy yo y Dios es uno mismo. Entendiendo que la desgracia más grande de un humanista es decir que él es Dios y convertirse en el Dios de sí mismo. ¿Por qué? Porque tienen estructura de ignorancia y no pueden ver en la revelación de quién realmente es Dios o quién realmente es Jesús. ¿Ok? Pero es bien interesante que en este pasaje, después de que Jesús le hace la pregunta a los discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Uno dice que Juan el Bautista, otros Elías o alguno de los profetas. Y Jesús se voltea hacia ellos y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Ok? Imaginémonos en este contexto que Jesús en este momento se aparezca en nosotros y le pregunte a María, María, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Qué diría María? Si Jesús se le presentara a Yuri y le dijera, Yuri, ¿quién dices tú que soy yo? O Claro. Esteban, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Ok? O Liz, ¿quién dices tú que soy yo? Estaríamos nosotros bien planteados para dar una respuesta bien certera a esa pregunta que creo que resume nuestra profundidad espiritual. Adelante. Bueno, yo diría que él es el legendario número 1. Aú, el Hijo de Dios, el que nos guía. Esa es la óptica. Pero es muy fácil decir que es el Hijo de Dios cuando ya contenemos la Biblia, cuando ya Amén. tenemos estudios recibidos, cuando ya tenemos ya ciertas herramientas espirituales que nos enseñaron, ¿ok? Pero imaginémonos en el contexto de los discípulos que no tenían Biblia en la mano, que muchos de ellos eran indoctos, Caminar con él. que simplemente caminaron con Jesús, ¿ok? Y expresaron una vida de cercanía con Jesús, pero muchos de ellos no entendían que Jesús era Dios. Era una pregunta bien abstracta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces sería bien interesante que nosotros nos pusiéramos en la plataforma de ellos, en el zapato de ellos, coloquialmente hablando, ¿ok? Yo me imagino, y quiero especular en el texto, me imagino que hubo un silencio de varios minutos, todos los discípulos estaban callados. ¿Quién dicen vosotros que soy yo? Lo que Jesús estaba diciendo, está bien que la gente del mundo o la gente de la cultura no sepa quién soy yo, pero ustedes que han caminado conmigo, ustedes que han caminado, que han comido conmigo, ustedes que han visto mis milagros, que han visto cómo yo resucito los muertos, liberto endemoniado, sano a los enfermos, el ciego ve, el manco brinca, la gente es salvada, la gente es alimentada. Ustedes que han visto de cerca y han vivido el ministerio que yo he desarrollado en la tierra, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y me imagino que hubo un silencio bastante largo y siempre rompiendo el silencio del apóstol Pedro, respondiendo Simón Pedro en el versículo 16,
respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En pocas palabras, lo que le estaba diciendo, tú eres el enviado. Tú eres el que Dios Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Y la respuesta de Jesús es como que bien interesante, porque aquí viene un papel importante, un principio que creo que medular en la experiencia de la vida cristiana. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el principio número 1 que vamos a ver aquí es que conocer a Dios solamente se da por una revelación que viene del Padre. Conocer a Jesús solamente se da por una revelación que viene del Padre. ¿Ok? Y tiene que ver con los ambientes, tiene que ver con como decía Liz al principio, tiene que ver con la atmósfera que yo estoy creando en mi propio corazón. ¿Ok? La revelación va a ser semilla en mi corazón, dependiendo cómo esté mi disposición en ese momento para recibir lo que Dios tiene para mí. ¿Ok? Entonces, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y es interesante que el nombre Simón significa literalmente caña débil. Atención acá, que esto es muy importante. El nombre Simón, bienaventurados eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. En ese momento, fíjense bien la dualidad de nombre que Dios está intercalando. En el versículo anterior le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, y en el versículo correspondiente le dice, tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Le cambia el nombre, porque la palabra Simón significa caña débil. En pocas palabras, connota en el pensamiento del texto un hombre que no tenía carácter, un hombre que era vulnerable emocionalmente, un hombre que era arrastrado por los sentidos. Desde el concepto almático, era gobernado por el alma. ¿Ok? Y le dice, bienaventurado eres, caña débil, bienaventurado eres, y le cambia el nombre por Pedro, que es piedra. Y piedra alude a un carácter sólido. ¿Ok? Que conocemos a Jesús, cuando yo intenciono el conocimiento de Jesús en una relación íntima, en una relación personal, en una relación significativa, en una relación por experiencia, mi carácter se va solidificando. ¿Ok? Esto es bien importante. Yo también te digo que tú eres Pedro, y mire esta declaración del Señor Jesús a los discípulos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo pregunto, amados estudiantes, ¿sobre cuál roca Cristo va a edificar su iglesia? Abro el compás. Sobre la verdad Ajá. de que él es el Mesías. A ti te digo, tú eres Pedro. A ti te digo, tú eres Pedro. Y sobre esa roca yo voy a edificar mi iglesia. ¿A qué se estaba refiriendo exactamente Jesús? Al carácter, a la solidez del entendimiento que podía tener Simón Pedro en ese momento. Ustedes sabían que la Iglesia Católica, hay mucho eco. Que paguen los micrófonos. Que paguen los micrófonos. Mucho eco. Ustedes sabían que la Iglesia Católica usa ese texto bíblico para apoyar la doctrina Del Papa. del papado. Sí. Sí, porque ¿Ok? dice que allí es la piedra angular. De hecho, el Vaticano se dice que ahí están sus restos, por ende es la religión que sostiene
Cristo, pues. Sí. Y lo más irónico de todas las cosas es que Pedro nunca pisó Roma. Pedro nunca estuvo en Roma. Bíblicamente no hay un registro de que Pedro estuviese en Roma. Pero bueno, lo que quiero aludir es que la Iglesia Católica malsanamente usa este texto bíblico para apoyar la doctrina del papado. Pero fíjense bien, cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esa roca edificaré mi iglesia, lo que le estaba diciendo, la roca no era Pedro. La roca no era Pedro. La roca no era el carácter de ellos. La roca no era la solidez moral de ellos. Lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro, ¿quién tuvo la revelación? Pregunto, en el contexto arriba. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, eso que acabas de hablar, atención acá que esto es importante, voy a parafrasear el texto. Mira, Pedro, esa revelación que te dio el Padre de los cielos, de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo la voy a denominar una roca. Esa frase es una roca. Y sobre esa frase, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa declaración profética, yo voy a edificar mi iglesia. Es decir, mi iglesia va a ser edificada desde la revelación de aquellos que reciben la revelación o conocen a profundidad mi carácter o conocen mi sustancia de vida. A ellos yo les voy a revelar que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa declaración es que yo voy a edificar mi iglesia. Por eso la razón fundamental de que todo ministerio, de que todo pastor, todo apóstol, profeta, evangelista, maestro, demos a conocer la revelación de Jesús, porque Jesús solamente edifica su iglesia sobre el fundamento de esa verdad eterna, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La roca es la declaración que Pedro habló por sus propios labios, valga la redundancia. Ahora es interesante, y aquí rompemos un paradigma bien importante, porque tenemos que romper ciertas estructuras religiosas que nos impiden avanzar en la iluminación, y es que no existe metodología. La gente, pastores modernos, andan corriendo buscando fórmulas, buscando metodología, programas enlatados, buscando formas, maneras estratégicas para hacer crecer la iglesia. Y según la Biblia que yo leo, el único que edifica su iglesia se llama Jesús. No hay metodología, no hay forma, no hay estrategia, no hay situaciones enlatadas, no hay maneras y formas estratégicas de que el hombre pueda edificar la iglesia. La iglesia solamente puede ser edificada por Cristo mismo. Yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sobre mi revelación, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Ok? Esto es bien importante porque no estamos subestimando las estrategias que todos tenemos como ministerio. Entonces la pregunta es, tío, ¿para qué entonces las estrategias? ¿Para qué sirven las estrategias? ¿Ok? Porque generalmente nosotros hacemos estrategia, hacemos formas, metodología para atraer a la gente, pero podemos atraer a la gente y no estar edificando la iglesia. Podemos llenar auditorio y no estar edificando a la gente. No va con todo el mundo, no va con todos los pastores, porque pueden haber iglesias como la de Liz que tienen grandes auditorios y sean pastores buenos, pastores que estén hablando la palabra y estén edificando sobre el fundamento que es la roca, que es Cristo el Señor. ¿Ok? Pero para poner un ejemplo claro, podemos llenar auditorio y no estar edificando la iglesia. De tal manera que no es cuántas personas yo meto en un salón, sino cuántas personas están siendo perfeccionadas en la revelación del Hijo de Dios. Cuántas personas están siendo entendidas y siendo llevadas a ámbitos de iluminación en la revelación del Hijo de Dios. ¿Ok? Eso nos rompe el paradigma. La pregunta entonces que decíamos es la siguiente: ¿para qué entonces las estrategias?
es lícito. Sí, eso me da una pregunta. Déjame terminar esto para que no se me vaya el pensamiento. Entonces, es bueno usar estrategia, es bueno usar ciertas metodologías, es bueno usar ciertas formas. Claro que sí es buena, pero dándole el concepto real y verdadero. Las estrategias que Dios te da solamente es para mantener en el tiempo el crecimiento que solamente Dios puede dar. Lo voy a repetir. Las estrategias, las metodologías, la forma que Dios te da solamente sirven para que tú puedas cuidar y puedas mantener en el tiempo el crecimiento que solamente Dios puede producir. ¿Estamos claros con eso? Ok, María. Ok, mi pregunta es, o sea, escuchando eso, lo que yo pensaría, y no para caer en verdades absolutas o religiosidad, es que si un mensaje no tiene el llamado a aceptar a Jesús, entonces ese mensaje está fallo, No, no, porque puede ser un mensaje para el alma, puede ser un mensaje de crecimiento personal, puede ser un mensaje de humano, pero si el mensaje no te lleva a aceptar a Cristo, a conocer a Cristo en otro nivel, entonces es un mensaje que no está basado en esa roca. Bueno, vamos a romper unos paradigmas también. ¿Ok? Yo entiendo la parte emotiva y la parte emocional de ser el llamado, y yo también lo uso también en algunas partes, en algunos momentos lo uso, pero la típica oración de fe generalmente fue como una herramienta inventada por los predicadores para quizás pretender ayudar a Dios, ¿ok? Inclusive no hay concretamente un basamento bíblico, a excepción de Romanos capítulo 10, que habla si confesaré con tu boca que Cristo es el Señor y todo lo demás. Pero eso tiene un contexto realmente muy diferente al que le damos nosotros en la práctica cultural cristiana de hoy día, totalmente. El que salva es el que abre el corazón y compunge de pecado es el Espíritu Santo de Dios. El hecho de que un mensaje o un predicador en algún momento determinado no haga literalmente o verbalmente el llamado, no significa que la gente no está siendo salvada. claro. ¿Ok? Que nosotros lo hacemos porque queremos tener la certeza de cuántos creyeron, cuántos pasaron al altar. Bueno, no es mala idea, no es mala idea, vamos a seguirlo practicando, pero entender que la salvación no se limita a un simple llamado. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo claro y bien ilustrativo. Yo trabajé con el tío Omar durante casi 9 años y fui director de 5 estados de Venezuela de evangelismo relacional. Y en cada campaña que iba con el tío Omar, hacíamos campañas de cierre donde celebrábamos 3.400 decisiones de fe, de gente que decía, repite conmigo, Señor, entra a mi vida, toma el control de mi vida, hazme el hombre y la mujer que tú quieres que yo sea, te entrego mi corazón. Y la gente lloraba. Y nosotros íbamos al mes siguiente a las iglesias que tenían el récord de decisiones de fe y menos del 5% de la gente permanecía en la fe. ¿Me explico? No es un sinónimo, no es un sinónimo de garantía repetir una oración. La palabra hace su poder. De hecho, Isaías dice, así como cae la lluvia y la nieve y no vuelve allá, así será mi palabra que no volverá vacía, cumplirá su propósito. Y hay que entender que el que compunge de pecado es el Espíritu Santo y la palabra es la que trae regeneración a la vida de la persona. E inclusive hay gente que se ha convertido al Señor en la intimidad de su cuarto. Hay gente que se ha convertido al Señor en la postura de un asiento de un vagón del metro, sin que nadie le predique. Entonces, yo creo que sí, vamos a seguir usando la repetición de las palabras, vamos a hacer el llamado, pero entender que Dios no está limitado a eso, que más bien es una estrategia de nosotros para ver tangiblemente cuántas personas están creyendo y cuántas no están creyendo, pues. ¿Ok? Para ser afirmado.
Claro, yo lo decía más, no como de hacer la oración literal de repite después de mí, sino de que los mensajes como tal lleven a Cristo, o sea, que Cristo sea revelado en un mensaje, porque si Sí. hemos hablado de eso, que si es solamente cosas humanas, bueno, estoy hablando de la historia de José, pero para darme motivación a mí, entonces eso no está revelando a Cristo, o sea, Ah, independientemente de ok, si oraron de revelar de ok. aceptar a Jesús, pues, Entonces, sino que el fíjate, bien final interesante, es interesante María, porque todo nuestro mensaje debe ser cristocéntrico. Moisés no murió en la cruz, Abraham no murió en la cruz, David no murió en la cruz, Sansón no murió en la cruz. Me explico, todos esos hombres tuvieron una experiencia de vida y mostraron en la sombra de lo que había de venir a Cristo. Pero nuestro mensaje debe ser cristocéntrico, pero también no solamente cristocéntrico, sino que también debe contener la esencia de Cristo, el carácter de Cristo. ¿Ok? Yo puedo predicar en un pasaje del Antiguo Testamento, aludir a cualquier personaje de la Biblia, pero debo siempre terminar en Cristo, porque Cristo y la experiencia de la cruz es lo que trae regeneración al ser humano, al hombre y a la mujer. Entonces, por eso es importante qué tanto de conocer por experiencia tengo yo acerca de Jesús, porque el nivel de mi conocimiento va a ser el nivel de expresión que yo le voy a dar a las personas. Las personas a las cuales yo le predico van a ser el producto final del nivel de mi conocimiento de él. Entonces, esto me lleva a un compromiso. Mientras yo más conozco la persona de Cristo, mi expresión, mi enseñanza, mi predicación va a ser más precisa. ¿Ok? Está bien, María, perfecto. Esteban levantó la mano, creo. Sí, bueno, lo que pasa es que a mí ese paradigma sobre la oración de fe me chocó un poquito. Espero que para bien. Sí, que se Sí, entienda. estoy como choqueado, como que todavía no lo entiendo bien, tío. ¿Cómo es eso? Bueno, no sé cómo dosificar esto. Lo que estamos Ajá. tratando o pretendemos explicar es el hecho de que el Dios salva a la gente sin la intervención humana. La salvación es de Dios. Él es soberano, él es el que trata con el corazón del hombre y usa el Espíritu Santo para abrir nuestro corazón. Entonces lo que yo decía era que supeditar únicamente la salvación a una decisión de fe verbal es como rebajar un poco la naturaleza de Dios. O sea, la gente se puede convertir en cualquier ambiente. Dios se puede manifestar. Dios se puede expresar en cualquier ambiente. Dios es Dios para hacerlo. ¿Ok? Por ejemplo, en los tiempos de Jesús, cuando el apóstol Pedro predicó el primer mensaje en el libro de los Hechos, que creyeron 5,000 personas sin contar a los niños y a las mujeres, ahí no hubo decisión de fe. No hubo. No lo expresa la Biblia. Y los 5,000 fueron bautizados y fueron salvados. ¿Me explico? O sea, lo que estoy tratando de decir es que paradigmáticamente, tener un pensamiento paradigmático de decir que la gente es salva nada más por esto, estamos limitando a Dios. Ahora, si usted como predicador, como conferencista, como evangelista, usted necesita hacer el llamado, haga el llamado porque yo también lo hago. Claro, Yo también lo hago. es necesario. Es necesario hacer el llamado. ¿Ok? Pero entendamos esto. No es la oración de fe la que está salvando a las personas. Es la intervención de Dios a través de su Espíritu Santo la que está compungiendo a la gente de pecado, llevándola al arrepentimiento y regenerando su vida espiritualmente. Eso es lo que más o menos, no sé si hay otra forma más sencilla de explicarlo. Bueno, una Y de las eso me cosas da que otra pregunta. una de las cosas que nosotros somos un instrumento en las manos de Dios. Nosotros vamos a preparar ese hombre, esa mujer, a llevarlo pues, a ese nivel de arrepentimiento. Porque a lo mejor no tiene conocimiento de nada, pero ahí está el instrumento. ¿Qué es el instrumento? La persona en ese momento para que lo ayude a hacer la decisión de fe.
Pero sí es necesario hacerlo. De ahí aparte una pregunta para mí, o sea, basado en eso de lo que hablamos de las estrategias. No, pero me tiene preocupado Esteban porque tiene la mano Ajá. puesta en la frente. Poco a poco lo vamos. Él se Sí, sí, demora no, entendiendo. no, o sea, el entendimiento mío va un poquito, va bien, algunas veces más rápido, más lento, pero fíjate, sí, la cuestión que yo todavía estoy procesando, ¿verdad? Es que yo entiendo, ¿qué es lo que estoy entendiendo? Estoy entendiendo de que, volviendo al ejemplo de Pedro, durante la conversión de los 5.000, ahí no hubo oración de fe. Ok, te la compro, fijo. Después de eso, lo hago a través de mi experiencia personal y que yo recuerdo pues ese día y también voy y, ojo, no estoy diciendo que es obligatorio hacerlo, ¿no? Sino que estoy como tratando de mixtear y de entrelazar los mismos pensamientos donde está el uno que dice, wow, que es lo que dice Romano 9, la que confesar con tu boca que Cristo será salvo, que estoy tratando de entrelazar ese pensamiento con el otro que dice, no es necesario hacer la oración de fe para ser salvo. Entonces eso está como que ya va, como la cuestión. Estos dos pensamientos, cuando los intento entrelazar, no encuentro por dónde hacerles match, por dónde encajarlo, como un rompecabezas. A eso es lo que me estoy refiriendo. Entonces, Pero es que todavía estoy ahí. te estás yendo a la forma, Esteban, te estás yendo mucho a las formas, al objetivo. Y básicamente lo que te estaban diciendo es que es el Espíritu Santo el que lleva a la persona a hacer esa acción. O sea, no es simplemente, se hace como dice, para contabilizar, para ver, para que la persona públicamente, pero realmente no es el predicador ni la palabra que sale como tal, sino lo que la persona está haciendo es porque ¿quién lo movió a hacer eso? ¿Quién te movió a tomar esa decisión? El Espíritu. Hay gente que no hace la oración de fe en una prédica. Tú invitas a alguien y a veces no pasa. No sé si me explico. O Yo sea, Claro. tengo una opinión, pero también estoy para aprender. Yo también creo, por ejemplo, el tema de la confesión de fe también parte de lo que yo estoy predicando y de acuerdo a la necesidad que haya, también el Espíritu Santo te mueve para que dirijas a esta persona a una oración donde mi fe y su fe se encuentran, ¿verdad? Para dirigir a Cristo. Eh, yo, yo, yo estuve evangelizando durante muchos años con el Evangelio Cambia, demasiados años. Por ende, la oración de fe era uno de los fundamentos más grandes que habían dentro del evangelismo. Pero, sin embargo, pues estando aquí donde yo veo que en la iglesia donde yo me congrego no es algo que se haga continuamente, para no decir que realmente no se hace, yo también considero que hay momentos en que el Espíritu Santo me mueve a mí a dirigir a esa persona. Ahora, la convicción de pecado es del Espíritu Santo. La conversión de esa persona es del Espíritu Santo. Sí, habían multitudes que hacían la oración, pero yo considero también que yo siembro una oración, una semilla en alguien y cada quien seguirá siendo responsable de lo que dijo, cómo lo accionó, cómo lo movió. Sin embargo, yo creo que no es una forma absoluta, no es el único medio de salvación, pero yo lo uso y trato de identificar en el momento en que el Espíritu Santo me dirija a hacer eso. Y ya de allí en adelante, pues yo obro en fe de que el Señor toca esa alma y que esa persona abrió su corazón no por la oración que yo le hice, sino por el momento de impartición del Espíritu Santo de una forma individual. Es mi opinión. No, está muy bien tu opinión. Está bien. Está muy bien, muy objetiva. Claro. Eso es básicamente lo que estamos tratando de explicar. Es como cuando oramos por el enfermo. Impondrán la mano a los enfermos y sanarán. O sea, yo pongo la mano sobre el enfermo. Quien lo va a sanar es Cristo. Mi deber y mi responsabilidad y mi dirección por el Espíritu Santo es poner las manos. Igual aplica con la salvación. ¿Me explico? Y cada persona es direccionada por Dios de una manera muy particular. Si Dios, yo a veces estoy predicando y Dios me dice, manda a pasar a la gente al frente y pon las manos. Yo tengo que obedecer a Dios porque tengo una dirección de parte de Dios, confiando en que Dios está haciendo, pues. Pero no es absolutista. O sea, no es un Dios de una línea rígida, de que si no se hace de esta manera no va a funcionar. Dios es Dios, pues.
Entonces, no estamos inhabilitando el hecho de que usted siga usando el llamamiento para repetir la oración de fe. Escúcheme bien, lo menos que yo pretendo con estas clases es matar la fe de algunos de ustedes. ¿Me explico? O sea, no, eso no está en mi corazón. Lo que sí quiero que esté en el corazón de cada uno de ustedes es el entendimiento claro de las cosas espirituales, ¿ok? Y entender que muchas de las prácticas, literalmente, que hacemos en la iglesia son aprendidas. Ni siquiera muchas de ellas, no es el caso de la confesión de fe, pero muchas de las prácticas son aprendidas, porque la venimos usando desde hace 40, 50 años y las hicimos por el tiempo como verdades absolutas. Y luego con el entendimiento nos dimos cuenta de que no es así, pues. Entonces yo entiendo que para Esteban, de repente, cónchale, después de tantos años, decirle esta verdad rompe su corazón, pues. Pero estoy tratando de dosificar las cosas de manera muy sencilla. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro. ¿Cómo nos saludamos nosotros? Los cristianos, ¿cómo nos saludamos cuando nos vemos en la calle? Bendiciones, hermano. No, pero generalmente, ¿cuál es la frase más típica? Dios Dios te bendiga. Entendí. Dios te bendiga. Y yo escuché un predicador hace tiempo, me pareció malsano decir que no debemos usar Dios te bendiga porque ya Dios nos bendijo. Hermano, eso no atenta contra la esencia del evangelio. Eso no perjudica la sustancia del evangelio. Es un saludo cultural. Es un saludo de amistad, de amor. Me explico, Dios te bendiga. Entonces, hay una verdad que ya fuimos bendecidos en todos los lugares celestiales, en los lugares en Cristo Jesús. Ya yo no necesito que me bendigan porque ya yo soy bendecido. Pero si yo me consigo a María y María me saluda, Dios te bendiga, tío, yo recibo la bendición de María porque es una expresión de amor y una expresión de comunión. O sea, ¿para qué enrollarnos con eso? Pregunto. Claro, pero ¿Me tío, explico? yo sí creo que las palabras tienen cierta, bueno, eso lo pienso yo, pero no sé, las palabras tienen un peso y es como que todo lo que bendiga será bendecido y lo que maldiga será, o sea, ese tipo de cosas que al final sí podemos declarar cosas sobre las personas, ¿no? ¿O no? Sí, claro que Claro que sí. sí. La proverbio dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que ama las palabras se va a saciar su vientre. Si eso es una verdad, entonces mis labios están puestos para bendecir. Mis labios están puestos para decir lo bueno. Pero, por ejemplo, usar yo Génesis capítulo 12 para decir, maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendijeren. Y usarla eso en el campo de la gracia es erróneo, porque en el pacto de la gracia yo no puedo maldecir a nadie. Si yo soy un hijo de Dios salvo, soy un hijo de Dios genuino, yo entiendo que ese pasaje era para Israel, pero no se aplica a mi vida. Entonces mi boca está para bendecir, no para maldecir. No sé si me estoy explicando un poco, pues. Es como que entender los contextos claramente. ¿Me explico? Entonces, en el caso de la confesión de fe, es una práctica cultural, es una dirección por el Espíritu Santo de Dios en determinados momentos, como lo decía Yuri, ¿ok? Para ayudar a la persona a un encuentro personal con Dios, ¿ok? Pero exactamente es eso, pues, es una forma. ¿Me explico? Mañana Dios lo puede hacer de otra manera. Puede hacer como Él quiera hacerlo, ¿ok? Entonces, yo tengo mi experiencia de mi conversión, yo muy particular, muy diferente. Y yo conozco bien, Yuri, el ministerio de Javier Bertucci, porque es un ministerio evangelístico. Es un ministerio evangelístico. Y como ministerio evangelístico de poder y de mucha acción en el espíritu, ellos necesitan, digamos, también un mecanismo de poder de medición y todo lo demás. Y es importante para ellos la decisión de fe, entendiendo que la palabra nunca vuelve vacía. No sé si estamos allí. Ahora, Sí, estamos. es importante que también recordemos todo lo que hemos visto en clase, en esta clase de entendimiento, como lo está explicando mi tío, más allá de querer cambiar cosas de costumbre de mucho tiempo, es básicamente entender que estamos aprendiendo yendo más profundo.
es verdad, es cierto que una persona por decisión de fe llega a los pies de Jesús, pero luego empieza un proceso que termina hasta que Él vuelva. O sea, vamos a ser perfeccionados. Entonces, por fe ya estamos sentados en lugares celestiales, pero estamos siendo perfeccionados, estamos, bueno, ya todas esas clases que mi tío las ha explicado, las palabras, la salvación objetiva y subjetiva, o sea, todo lo como hemos visto, más allá de como decir que una persona solamente, porque hay personas que hacen decisión de fe y siguen su vida, se van de la iglesia y van a hacer lo que siguen haciendo y no quieren ir más nunca a la iglesia. O sea, eso también pasa. Sí. Exactamente. Entonces, lo que estamos tratando de plasmar, y creo que el espíritu de la clase de hoy era conocer a Dios, a Jesús por experiencia. Y tiene que ver, he repetido esa frase constantemente, el incremento, la progresividad, la continuidad de la enseñanza, es lo que me va a permitir a mí conocer más claramente y con mayor precisión el Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para yo dar a conocer a Cristo. ¿Cómo doy a conocer a alguien que no conozco? ¿Me explico? ¿Cómo doy a conocer a alguien que no conozco? Entonces, yo quiero que mi expresión sea la más clara. Y indefectiblemente va a ser clara en la medida que yo tenga la revelación del Hijo de Dios en mi vida. Porque sobre esa roca es que Él va a edificar su iglesia. Sobre esa declaración, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esteban. Bueno, Esteban me robó el turno porque era yo la que tenía. No, pero yo tengo la manito arriba, tú tienes manito arriba. Bueno, para concluir, creo que lo que ha podido ayudarme a entrelazar esos dos pensamientos que mencionamos un minuto atrás es la palabra que no podemos encerrar a Dios en un absolutismo total. Dios es Dios y Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, como quiere. Y eso me ayudó a mí a entender eso. Y lo otro es que yo venía desde un punto donde recuerdo vívidamente el día que hice por primera vez esa oración de fe. Obviamente era un poquito larga, pero lo recuerdo. Y después de eso fue el día que me bauticé. Que me bauticé allá con Liz, con Ángel, con Iván, allá en Florida. Y, y wow, sí puedo ver, ¿no? Esa transformación y ese caminar poco a poco, ¿no? Entonces, creo que por eso es que viene ese paradigma que me chocó un poquito, no por nada malo, sino que eso y lo que me ayudó a verlo de una mejor forma fue esa frase, ¿no? Que no podemos encerrar todo en un absolutismo literal. Y gracias a Dios por esa experiencia, de verdad que gracias a Dios porque por esa experiencia tuya, hoy eres el hombre que está sentado allí Gloria a Dios. con el hambre y el anhelo de buscar más de Dios cada día. Gracias a Dios. Nuestro conocimiento debe estar indefectiblemente casado con la experiencia de la cruz. Sencillamente, si tenemos el conocimiento, pero no tenemos la experiencia de la cruz, nada ha pasado. Amén. Entonces es muy importante eso. Pues. María, por favor, que ya nos pasamos de hora. Bueno, mi pregunta es más profunda. Dios mío. Es que yo creo que la pregunta va a ser para que la clase que viene la desarrolle. Pero yo te estaba comentando como desde esta posición ministerial, ¿ok? Ya sabemos que tenemos que trabajar en nosotros, que vamos conociendo a Dios, vamos en incremento, continuando en ese crecimiento de nuestras almas. Pero ahora, cuando tú te posicionas en un lado, que necesito ayudar a esta otra persona a hacer lo mismo, y, por ejemplo, cosas simples como la parte de la adoración no está clara o a veces es como que, bueno, como Dios puede actuar como sea, entonces no hago nada. Entonces, a veces es como que, ok, ¿hasta qué punto Dios me va a usar o Dios lo hace solo o en qué momento yo puedo traer mis posturas culticas, como dices tú, pero sin caer en esos, obviamente explicando el entendimiento, pero a veces pensando como que, bueno, pero es que sí funciona, ¿no? Sí funciona el ambiente de adoración, la atmósfera, o sea, si no funcionara no lo haríamos, pero entonces no, pero es que no pueden encerrar a Dios en eso. Entonces, esa es la parte donde yo a veces como que quiero correr y me freno, quiero correr y me freno, porque ¿cómo hago para llevar esto? Porque este conocimiento pues requiere un uno a uno, una clase, una cosa, pero si no se tiene eso, ¿cómo llegas a la gente a que busque a Dios en su intimidad si no le muestras culturalmente un espacio para hacer? Me gusta. Ese es mi punto.
Esa pregunta es bien profunda. Pues Bueno, no sé, hay varios conceptos allí, ajá. varios conceptos allí que debemos sacar tiempo para eso, pero voy a intentar darte una respuesta en que la tía ahí también tiene algo que decir. Bueno, la próxima clase va a ser la completa de Ok, fíjense bien, todas las experiencias espirituales que tenemos, todas, hay dos personas que saben si son verdaderas o no son verdaderas, y es el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. ¿Me explico? Voy a poner un ejemplo práctico. Si tú hablas en lengua y lo estás haciendo de manera genuina por tu capacidad espiritual, tu espíritu lo sabe y el espíritu de Dios lo sabe. Pero si estás inventando las lenguas, tu espíritu lo sabe y Dios sabe que es mentira también. De tal manera que aquí no se trata de inhabilitar prácticas o posturas cúlticas que son inherentes a nosotros en nuestro culto corporativo. Lo que estoy diciendo es que muchas veces hacemos cosas aprendidas culturalmente y no son genuinas, no son del espíritu. ¿Me explico? O sea, le está hablando a alguien que desarrolla un ministerio de liberación profética, alguien que está acostumbrado a los ambientes de liberación, alguien que se ha enfrentado a expulsión de demonios de manera grotesca. Están hablando con un hombre que Dios le dio el don de lengua. Le está hablando frente a una mujer como Anaís, que Dios le dio el don profético y el don de discernimiento espiritual. La pregunta es, ¿lo que estoy haciendo viene del espíritu? ¿Lo que estoy haciendo es genuino? ¿Lo que estoy haciendo es verdadero? ¿Ok? No estamos tratando de calificar qué mal lo hacen otros y qué bien lo hacemos nosotros. No es el espíritu de esto. ¿Ok? Lo que estamos tratando de decir es llevarnos individualmente, porque es un asunto individual, no es un asunto corporativo. No es un asunto corporativo. Tenemos que sacarnos de la mente que antes de concebir lo corporativo, vamos a entender primero lo personal, lo íntimo, lo mío. Lo mío. Soy yo, Ernesto Rodríguez, es un hombre de Dios. Ernesto Rodríguez, cuando predica la palabra en el púlpito, está siendo congruente y congruente entre su teología y su forma práctica de vida. Es un hombre que vive en santidad, es un hombre que vive incrementando la vida de Cristo. ¿Me explico? O sea, porque la gente me va a calificar por las expresiones que yo hago en público, pero mi espíritu sabe quién soy yo y el Espíritu Santo de Dios sabe quién soy yo también. Entonces, en este sentido, yo creo que lo importante es darle importancia, número uno, darle importancia a dos aspectos importantes. Número uno, a mi búsqueda, mi intimidad con Dios y mi hambre y sed de entender a Dios, número uno. Y darle importancia a mi ámbito de influencia, es decir, a cuántas personas Dios me está permitiendo yo acceder para que lo que yo tenga lo pueda transferir a otras personas. No a las 100 personas del culto. Me explico, voy a poner un ejemplo, Liz. Liz está en una iglesia donde hay más de 3,000 personas, pero Liz tiene un ámbito de influencia de 20 personas. Ella no puede llegarle a las 3,000 personas de la parte corporativa genérica, pero sí le puede llegar a su grupo concéntrico. De tal manera que vamos a preocuparnos por mi vida personal, mi relación íntima con Dios, mi intencionalidad de buscar a Dios y luego preocuparme para yo impartir en mi radio, en mi ámbito de influencia, así sea una sola persona, 2 personas. ¿Ok? Lo demás lo va a hacer Dios. Lo demás lo va a hacer Dios. No estamos nosotros puestos para violentar ningún tipo de cultura o de práctica, perfiles, diseños o visiones de una congregación determinada. No es nuestro trabajo. Cuando yo me vine para acá, para Estados Unidos, mi mentor, que es un pastor en Venezuela, oró por la tía Anaí y oró por mí y me dijo estas palabras. Y nunca lo voy a olvidar. Me dijo, Ernesto, cuando te vengas de Estados Unidos
lo único que te voy a pedir es que no la iglesia de Buenas Nuevas, sino que el pastor Iván y la pastora Iraida puedan ver lo que tú estás viendo. Si el pastor Iván y la pastora Iraida terminan viendo lo que tú estás viendo, habrás logrado el propósito por el cual Dios te llevó a Estados Unidos. Él hablaba del pastor y la pastora Iraida, pero ¿qué tal si tenía la visión muy corta, mi mentor, y ya Liz está viendo lo que yo estoy viendo, y María está viendo lo que yo estoy viendo, Esteban está viendo lo que yo estoy viendo, Yuri está viendo lo que yo estoy viendo, Daniel está viendo lo que yo estoy viendo, y eso sería ya una victoria del cumplimiento profético por la cual Dios me movió de un lugar a otro. Entonces, yo creo que el concepto de dosificar la revelación, dosificarla, primero, número uno, la internalizo, la hago mi espíritu, la hago carne a mi vida. Y una vez que yo la hago carne a mi vida, estar listo para expresarla a otras personas. ¿Ok? Entonces, yo creo, María, que la preocupación debe estar en esas dos variables bien importantes. ¿Ok? ¿Cuál es mi ámbito de influencia? No importa la cantidad de personas. Y número dos, mi relación íntima con Dios, mi congruencia espiritual, mi coherencia espiritual es lo más valioso. Por eso yo siempre tengo un dicho que lo escribí en el libro: mira cómo vives, mira cómo hablas, mira cómo te conduces, mira cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu esposo, mira cómo tratas en tu familia, porque quizás tu vida sea la única Biblia que alguien haya leído jamás. Y suena muy duro, de verdad, no tengo nada porque o sea, he tenido tantas experiencias espirituales en mi vida, asombrosas, maravillosas, pero he conocido mucha gente, de verdad, mucha gente con muchas expresiones espirituales, que su vida personal es un desastre, que viven en adulterio, que viven en fornicación, que viven atados a pornografía, que viven atados a la mentira, al chisme, a la intriga, y lo vemos en los cultos con expresiones cúlticas bien llamativas que pueden engañar a mucha gente. Lo llama la Biblia gente con apariencia de piedad, pero sin la eficacia de ella. Dios nos libre de semejante pecado. La única intención de estas clases es llevarnos primeramente a nosotros a una revelación clara del Espíritu Santo, entendiendo que mi vida es un altar para Dios. Mi vida es una ofrenda de olor fragante para Dios. Es mi vida. Daré cuenta por mi vida, no por lo que yo vea en el culto, ni por las expresiones de otro. Mi expresión de vida es la que yo voy a dar cuenta. Amén, así es. No pongo. El líder, en el caso de la adoración, respecto a María, la pregunta que hizo, que también el líder, en este caso, pues, si estamos liderizando, pues vamos a hablar lo que la atmósfera, la adoración, sabiendo que el líder es el que va a empujar, vamos a hablarlo así, el líder es el que va a tomar ese liderazgo, esa batuta, a que eso se dé, ¿ok? En el caso, pues, yo creo que tú estás haciendo esa pregunta porque yo creo que tú estás en la área de adoración, que vas y pones la música y eso. Entonces, y tú como líder de allí, de esa área, tú tienes que forjar a que ellos entren en esa visión. Pero si tú no estás clara realmente qué es lo que tú quieres, ellos no van a llegar. Entonces tú tienes que estar clara qué es lo que realmente Dios te dio, cómo lo vas a hacer, las formas y todo. Pero tú tienes que forjarlos a ellos a que entren. Forjarlos a que entren a ese mover que tú estás allí de la adoración. Es llevarlo a ese nivel. Liz. Bueno, quiero decir algo, sé que la clase ya se pasó un poquito y la clase se volvió más como una cosa personal con María, porque María se agarró la clase. Pero María, te voy a dar un consejo que lo he vivido, ¿verdad? Y yo creo que el Espíritu Santo no se puede controlar. Nosotros no podemos controlar al Espíritu Santo. Claro. Nosotros tenemos que soltarnos y dejarnos llevar,
porque a veces también nuestras personalidades nos impulsan a cosas que estamos acostumbrados a tener el control de muchas cosas, y cuando el Espíritu Santo, tú puedes tener un bosquejo, puedes tener un plan, y es necesario. Hablaba mi tío ahorita de la excelencia, y estamos totalmente, de hecho Dios es un Dios de excelencia, o sea, todo cuando lo hace supremamente maravilloso, y tenemos que prepararnos, tenemos que tener un bosquejo, pero tenemos que entender que nosotros empezamos, pero cuando el Espíritu Santo toma el control, allí todo sale de tu control. O sea, tú eres la persona quizás que guías, que inicias a una congregación, a unas personas, y llevas a esa atmósfera. Y no solamente en la congregación, no solamente en un grupo celular, sino en nuestros hogares. Nosotros estamos llamados a cambiar la atmósfera de donde llegamos. Estamos llamados a hacer a que la presencia del Espíritu Santo se manifieste cuando yo esté caminando por un lugar y la gente me pase por un lado y diga, wow, ¿qué pasa? Eso debería ser lo natural. Lo sobrenatural debería ser lo natural en cada hijo de Dios, que vive una vida, como dice mi tío, así, o sea, que tu vida es el mayor testimonio, es la Biblia que otra persona va a leer. Entonces, hay un momento que tenemos que soltar. Y es algo que está interno, porque Dios es el que pesa los corazones y el que sabe las intenciones. Aún cosas que nosotros hacemos buenas, pero las hacemos con la intención equivocada para llevarnos la gloria a nosotros, Dios lo aborrece. Y Dios sabe que la gloria no la queremos dar para Él, sino para nosotros. Y pasa con muchos ministros y con muchos adoradores y con muchas personas. Y nosotros mismos también podemos caer allí. Entonces, aún cosas que lleven a la presencia de Dios, tiene que ser la intención correcta. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando nosotros nos soltamos y decimos, ok, este es tu turno, Espíritu Santo, ya yo fui el instrumento, ya yo guié, ya yo hice lo que iba a hacer, ahora me lanzo aquí, que yo también voy a recibir, todo el mundo aquí va. Entonces a eso estamos llamados nosotros, en esa influencia cuando impartimos de nuestra vida del Espíritu a otras personas. Por eso es que eso es lo que transforma. Porque una palabra bonita, un discurso bonito, lo hemos hablado aquí, cualquiera se puede preparar, puede dar una buena palabra, pueden ser oradores calificados, los mejores del mundo, pero la vida del Espíritu, eso no lo puedes engañar ni lo puedes estudiar. Eso nace de lo más profundo de tu corazón cuando tienes realmente un encuentro con Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos impartir a otros. Así es. Wow. Así es. Wow, wow. Bueno, prima, más nada que decir. Buenas noches. Bueno, vamos a orar entonces para Sí. despedirnos. Déjenme permitir, yo voy a orar por ustedes, ¿sí? Para que Dios Sí. pueda traer revelación a su corazón. Revelación. Bueno, Señor, queremos agradecerte una vez más por este tiempo maravilloso, un tiempo hermoso de construcción, de edificación. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos revele cada día más a Cristo, Señor amado. Que podamos sentir que la necesidad más urgente que tenemos es escuchar tu voz. Amén. Es clarificar tu voz, es precisar tu voz, para que de esa manera podamos obedecer a tu voluntad, Señor. Gracias por María, gracias por Esteban, gracias por Liz, por Yuri, gracias por Danielito, que se ha involucrado también en el discipulado. Gracias por nuestras vidas, Señor amado. Sigue edificando nuestras vidas de la manera como solamente tú sabes hacerlo, que podamos penetrar o acceder, mejor dicho, a cada día a ambientes de luz donde tú te hagas más claro para nosotros, para tener una expresión mucho más precisa, para que las personas puedan obedecer a tu santo evangelio. Gracias por esta clase, gracias por esta charla. En el nombre de Jesús recibe la gloria, la alabanza en Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Muchas gracias. Amén y Amén. 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 Les amo. Bueno, tío, después seguimos mi clase privada. Ok, cuando quieran, ¿no? Cualquiera de ustedes me puede escribir en privado y yo le contesto. Tío, Danielito, vas a ir como 5 días a Utah y no vas a dormir, ¿oíste? Los amo. Te van a dejar. Daniel, No, No, tío, no, ya tenemos una planificación. Prepárate para trabajar en el ministerial. reino, que eso es todo. Amén. Prepárate para cumplir ese propósito. la vigilia de medianoche. A la vigilia de medianoche y al día siguiente temprano te buscaré y así mismo te llamaré. 5 de la mañana, vámonos. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Prepárate. Bueno, nos vemos. Bendiciones. Nos vemos, Danielito, nos vemos, Lin, nos vemos, tío Negro, tiene ahí. Los quiero mucho, los amo. Bye.